Hablar con confianza y ser escuchado no es un talento reservado para unos pocos, es una habilidad que todos podemos desarrollar. Sin embargo, la verdadera elocuencia no se trata solo de elegir las palabras correctas o modular la voz de manera perfecta. La elocuencia auténtica nace de conocer quién eres, de sentirte cómodo con tu propia voz y de comunicar tus ideas con claridad, fuerza y naturalidad. En un mundo lleno de distracciones, opiniones rápidas y conversaciones superficiales, destacar no significa gritar más fuerte, sino conectar genuinamente con los demás. Este libro no te enseñará a imitar a grandes oradores ni a esconder tu personalidad. Al contrario, te mostrará cómo sacar lo mejor de ti, expresar tus ideas con impacto y mantener tu autenticidad en cada palabra que pronuncies. A lo largo de estas páginas descubrirás herramientas prácticas, ejercicios y estrategias que te permitirán hablar con seguridad, persuadir sin manipular y, sobre todo, ser tú mismo mientras dejas una impresión duradera. Prepárate para transformar no solo la manera en que hablas, sino también la manera en que te percibes a ti mismo y cómo los demás te perciben. La elocuencia verdadera comienza aquí, desde adentro hacia afuera. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El poder de tu voz. La voz es mucho más que un instrumento que emite palabras. Es una extensión de tu personalidad, de tus emociones y de tu presencia en el mundo. Cada vez que hablas, estás comunicando algo más que información. Transmites confianza, seguridad, vulnerabilidad, entusiasmo o apatía, incluso sin darte cuenta. La manera en que modulamos nuestro tono, la velocidad con la que hablamos, la claridad de nuestras palabras y la intensidad de nuestra entonación son factores que determinan cómo los demás nos perciben y, más importante aún, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Comprender el poder de la voz es el primer paso para convertirte en un orador más elocuente y, al mismo tiempo, más auténtico. Porque no se trata de imitar a otros ni de forzar un estilo artificial, sino de explorar y potenciar la voz que ya posees. El primer ejercicio esencial consiste en escuchar tu propia voz de manera consciente. Grabarte hablando sobre un tema que te apasione y luego reproducirlo prestando atención a cada matiz. Notas las pausas, las inflexiones, los silencios, la energía que transmites y también las partes donde titubeas o pierdes fuerza. Esta práctica inicial es reveladora porque muchas veces la voz que creemos proyectar no coincide con la voz que realmente llega al oído de los demás. Otro aspecto fundamental es la respiración, un elemento que suele subestimarse pero que determina por completo la calidad de nuestra voz. Respirar correctamente, con el diafragma, no solo permite hablar más tiempo sin esfuerzo, sino que aporta firmeza, claridad y proyección al mensaje. Una respiración superficial genera tensión, inseguridad y palabras atropelladas, mientras que una respiración profunda y consciente te conecta con tu cuerpo y con tu centro, proporcionando calma y autoridad natural. Además, la articulación y la dicción son componentes esenciales del poder de la voz. Pronunciar cada palabra con claridad no significa hablar lentamente ni exagerar, sino ser consciente de cada sonido y de cómo se percibe. Cuando las palabras fluyen de manera limpia y precisa, la mente de quien escucha puede centrarse en el contenido del mensaje en lugar de distraerse intentando descifrarlo. Otro aspecto fundamental es la respiración, un elemento que suele subestimarse pero que determina por completo la calidad de nuestra voz. Respirar correctamente, con el diafragma, no solo permite hablar más tiempo sin esfuerzo, sino que aporta firmeza, claridad y proyección al mensaje. Una respiración superficial genera tensión, inseguridad y palabras atropelladas, mientras que una respiración profunda y consciente te conecta con tu cuerpo y con tu centro, proporcionando calma y autoridad natural. Además, la articulación y la dicción son componentes esenciales del poder de la voz. Pronunciar cada palabra con claridad no significa hablar lentamente ni exagerar, sino ser consciente de cada sonido y de cómo se percibe. Cuando las palabras fluyen de manera limpia y precisa, la mente de quien escucha puede centrarse en el contenido del mensaje en lugar de distraerse intentando descifrarlo.
El poder de la voz también se amplifica cuando aprendes a jugar con el ritmo y la pausa. Una frase breve puede impactar más que un discurso largo, una pausa estratégica genera expectación, y variar la velocidad mantiene la atención de la audiencia y resalta lo que realmente importa. La voz no solo comunica, sino que también persuade y conecta. Y cuanto más natural y coherente sea tu manera de hablar con tu manera de pensar y sentir, más auténtico resultará tu mensaje. La autenticidad no se aprende de memoria, se construye practicando, observando cómo reaccionan los demás, ajustando sin perder tu esencia y permitiéndote equivocarte sin miedo. Finalmente, comprender el poder de la voz implica asumir que hablar es un acto de influencia. Cada palabra tiene un impacto, cada silencio también, y la combinación de ambos determina la percepción que los demás tendrán de ti. Tu voz puede abrir puertas, inspirar confianza, motivar cambios y generar conexión emocional, pero solo si la conoces, la entrenas y la usas desde tu propia autenticidad. Este capítulo es la invitación a escucharte, a experimentar con tu tono, tu ritmo, tu respiración y tu articulación, a reconocer el potencial que ya llevas dentro y a dar los primeros pasos hacia una elocuencia que nace de ti, que no necesita disfraz ni imitación, que simplemente es la expresión natural y poderosa de quien eres. La voz es tu herramienta más directa, más íntima y más influyente, y aprender a usarla correctamente marcará la diferencia entre pasar inadvertido y dejar una impresión memorable, entre hablar sin conexión y comunicar con impacto real, entre decir palabras y transmitir ideas que realmente resuenen. Capítulo 2. Autenticidad ante todo. Ser auténtico no es simplemente decir lo que piensas o actuar sin filtros, es mucho más profundo. Implica un conocimiento honesto de ti mismo, de tus valores, de tus emociones y de la manera en que deseas que el mundo te perciba. Y requiere la valentía de mantener esa coherencia aun cuando las circunstancias presionan para conformarse, aun cuando las expectativas externas parecen más fáciles de cumplir que la verdad interior. La autenticidad no surge de la espontaneidad desmedida ni del exceso de confianza, sino de la claridad interna sobre quién eres y lo que representas, y de la decisión consciente de expresarlo en cada palabra, en cada gesto, en cada silencio, sin traicionar tus principios ni fingir emociones que no sientes. Muchas personas confunden ser auténtico con ser impulsivo o egoísta, y es precisamente allí donde reside el desafío. La autenticidad genuina se equilibra con la empatía y con la conciencia del impacto que nuestras palabras y acciones tienen en los demás, porque ser uno mismo no significa ignorar la sensibilidad de quienes nos rodean, sino actuar con honestidad respetuosa, con firmeza y con consideración. Reflexionar sobre tu autenticidad implica detenerte y preguntarte constantemente, ¿estoy diciendo esto porque realmente lo creo? ¿Estoy actuando así porque es lo que siento o porque temo el juicio ajeno? ¿Mi comunicación refleja mi esencia o la imagen que creo que los demás esperan de mí? Estas preguntas pueden parecer sencillas, pero responderlas con sinceridad requiere introspección profunda, humildad y la disposición de enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos, nuestros miedos y nuestras limitaciones, porque muchas veces la dificultad no está en expresarse, sino en aceptarse primero. La autenticidad también se construye a través de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Cuando nuestras palabras coinciden con nuestras convicciones y cuando nuestras decisiones reflejan lo que realmente valoramos, nuestra comunicación se vuelve poderosa, persuasiva y confiable, porque los demás perciben que no estamos actuando bajo máscaras ni intereses ocultos, sino desde un lugar genuino y firme. En este proceso, es fundamental reconocer los patrones aprendidos que nos alejan de nuestra esencia, conductas adoptadas por miedo, por necesidad de aprobación, por compararnos con otros, por encajar en contextos sociales o laborales que no reflejan quiénes somos realmente. Identificar esos patrones es un acto de liberación, porque nos permite cuestionar cada hábito y cada forma de expresión que nos limita y reemplazarlos por formas más auténticas de interactuar y comunicarnos.
La autenticidad también requiere aceptar la vulnerabilidad. Mostrarse tal cual uno es implica abrirse al riesgo de no ser comprendido, de ser cuestionado o incluso rechazado. Y ahí radica su fuerza. Quien habla desde la vulnerabilidad auténtica transmite humanidad y cercanía, porque todos nos conectamos con la verdad de la experiencia humana. Errores, inseguridades, dudas y emociones genuinas. Y es precisamente esa conexión la que hace que nuestras palabras resuenen más profundamente. Ser auténtico en la comunicación no significa exponer cada pensamiento sin filtro, sino seleccionar con honestidad lo que se comparte, ser consciente de la responsabilidad de nuestras palabras y permitir que nuestra esencia guíe el mensaje en lugar de la necesidad de impresionar o complacer. Cada conversación se convierte así en una oportunidad para practicar la autenticidad, observar cómo nos sentimos al hablar, cómo reaccionan los demás, cómo nuestras palabras impactan y cómo nos sentimos nosotros mismos cuando nos expresamos con verdad. Es un proceso constante, un entrenamiento diario que con el tiempo transforma no solo nuestra manera de hablar, sino también nuestra manera de relacionarnos, de liderar, de inspirar y de vivir. Al desarrollar autenticidad, descubrimos también que no necesitamos adoptar estilos ajenos ni seguir patrones que nos son extraños para ser elocuentes. Nuestra voz, nuestra postura, nuestro lenguaje y nuestra manera de argumentar se vuelven más potentes precisamente porque emergen de nuestra identidad única, de nuestras experiencias, de nuestra historia y de nuestra percepción del mundo. Y esa originalidad es irreemplazable. En definitiva, la autenticidad ante todo es la piedra angular de la comunicación efectiva y de la elocuencia verdadera, porque nos permite ser claros, coherentes y persuasivos sin perder nuestra esencia, y nos conecta con otros de manera más profunda y significativa, porque no hay mayor magnetismo que alguien que se muestra sin máscaras, que habla desde la verdad y que tiene el valor de ser el mismo en cada momento. A medida que avances en este libro y practiques los ejercicios que proponemos, notarás que ser auténtico no solo mejora tu comunicación, sino que transforma tu percepción de ti mismo, incrementa tu confianza, fortalece tus relaciones y te permite enfrentar la vida con una claridad y libertad que solo surgen cuando dejas de intentar ser lo que los demás esperan y comienzas a ser lo que realmente eres. Capítulo 3. Conócete a ti mismo. Conocerse a uno mismo es quizá la tarea más desafiante y al mismo tiempo la más transformadora que podemos emprender, porque implica mirar dentro de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra historia personal con una honestidad que muchas veces asusta, pero que al mismo tiempo libera. Antes de poder comunicar con elocuencia o proyectar autenticidad, debemos entender quiénes somos, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros miedos, y cómo cada experiencia que hemos vivido nos ha moldeado, nos ha enseñado y nos ha condicionado a actuar y a reaccionar de determinadas maneras. Conocerse a sí mismo no es un acto de vanidad ni de introspección superficial, es un compromiso profundo con la verdad interior, una disposición a explorar sin juicio cada rincón de nuestra personalidad, desde las fortalezas que nos impulsan hasta las inseguridades que nos limitan. Porque solo al conocer plenamente nuestras capacidades y limitaciones podemos comunicarnos con poder y coherencia. Esta exploración comienza por observar nuestros patrones de pensamiento. ¿Qué pensamientos dominan nuestra mente? ¿Son pensamientos que nos empoderan o que nos paralizan? ¿Nos decimos a nosotros mismos palabras de apoyo y aliento o tendemos a criticarnos y a sabotearnos? Cada palabra interna que utilizamos para describirnos a nosotros mismos moldea la manera en que nos presentamos ante el mundo, y aprender a reconocer esos patrones es el primer paso para reprogramarlos hacia una narrativa más auténtica y constructiva. Conocerse a sí mismo también implica examinar nuestras emociones, identificar qué nos genera alegría, qué nos provoca frustración, miedo o tristeza, y cómo esas emociones afectan nuestra manera de interactuar con los demás. Ser conscientes de nuestras emociones no significa dejarnos arrastrar por ellas, sino reconocerlas, comprender su origen y decidir conscientemente cómo expresarlas de manera que sean auténticas y útiles en nuestras relaciones y en nuestra comunicación. La reflexión sobre nuestra historia personal es igualmente esencial. Cada experiencia vivida,
Cada logro, cada error y cada derrota ha dejado una huella en nuestra identidad. Comprender cómo estas experiencias nos han formado nos permite integrar nuestra historia de manera que no nos limite ni nos defina de manera rígida, sino que nos sirva como fuente de aprendizaje y de autenticidad. Conocerse a uno mismo requiere también identificar nuestros valores y prioridades. ¿Qué es realmente importante para nosotros? ¿Qué principios no estamos dispuestos a comprometer? ¿Qué queremos aportar al mundo y a quienes nos rodean? La claridad sobre nuestros valores actúa como un faro que guía nuestra comunicación y nuestras decisiones, asegurando que nuestras palabras y acciones sean coherentes con nuestra esencia y con el impacto que deseamos generar. Otro aspecto crucial del autoconocimiento es la comprensión de nuestros talentos y habilidades naturales, reconocer aquello en lo que somos buenos, aquello que nos apasiona y aquello que nos diferencia. Identificar estas fortalezas no es un acto de orgullo, sino de estrategia consciente para potenciar nuestra comunicación, para proyectar confianza y para desarrollar una voz que sea a la vez auténtica y poderosa. Sin embargo, el autoconocimiento no se limita a los aspectos positivos, también implica aceptar nuestras limitaciones, nuestras áreas de mejora y las conductas que necesitamos transformar. Ser conscientes de nuestras debilidades no nos hace menos capaces, al contrario, nos permite trabajar en ellas de manera consciente, planificar nuestro crecimiento y comunicarnos con humildad y transparencia, atributos que fortalecen la conexión con los demás. Conocerse a uno mismo es un proceso dinámico, no un estado que se alcanza de manera definitiva, porque nuestra personalidad, nuestras circunstancias y nuestra perspectiva evolucionan constantemente. Esto significa que el autoconocimiento requiere práctica continua, observar nuestras reacciones, reflexionar sobre nuestras decisiones, cuestionar nuestras creencias y ajustarlas cuando sea necesario. El autoconocimiento también está profundamente ligado a la capacidad de introspección y a la disposición de aceptar feedback externo. Escuchar cómo nos perciben otros, comprender qué aspectos de nuestra comunicación generan resonancia y cuáles generan resistencia, y confrontar esa información con nuestra propia percepción de nosotros mismos es un ejercicio que requiere valentía, pero que genera un crecimiento exponencial. Al conocernos verdaderamente, nuestra comunicación se vuelve más auténtica y efectiva, porque ya no necesitamos máscaras ni artificios. Nuestras palabras surgen de un lugar sólido, coherente y seguro, y esa coherencia es percibida de inmediato por quienes nos escuchan. Además, el autoconocimiento nos permite adaptarnos sin perder nuestra esencia, elegir las palabras adecuadas según el contexto, manejar conflictos con claridad y transmitir emociones de manera que fortalezcan en lugar de debilitar nuestro mensaje. En última instancia, conocerse a sí mismo es el cimiento sobre el cual se construye la elocuencia verdadera y la autenticidad duradera. No se trata de acumular técnicas de comunicación o de imitar modelos externos. Se trata de descubrir la voz que nace de nuestra identidad, la fuerza que surge de nuestra historia y la claridad que proviene de nuestros valores. Cada conversación, cada presentación, cada interacción se transforma en un acto de expresión genuina cuando hablamos desde un conocimiento profundo de quiénes somos y de lo que representamos. El desafío de conocerse a sí mismo puede parecer abrumador porque exige honestidad, paciencia y disposición para enfrentar la incomodidad, pero sus recompensas son incomparables: seguridad, autenticidad, coherencia, capacidad de conexión profunda y la libertad de comunicar sin miedo ni artificio. Este capítulo invita a detenerse, mirar hacia adentro, explorar sin juicio y abrazar cada descubrimiento, porque solo al conocer plenamente nuestras capacidades podemos hablar con autoridad y elocuencia. Solo a integrar nuestra historia y nuestra identidad podemos ser verdaderamente nosotros mismos, y solo al aceptar la totalidad de lo que somos podemos proyectar una voz que inspire, persuada y deje una huella duradera en quienes nos escuchan. Capítulo 4. Escucha activa. Escuchar es mucho más que oír palabras. Es un arte, una habilidad y, sobre todo, un acto de presencia que requiere atención, sensibilidad y disposición a comprender profundamente al otro.
La mayoría de las personas cree que comunicarse efectivamente consiste únicamente en hablar con claridad, persuadir o expresar ideas convincentes, pero la verdad es que la base de toda comunicación poderosa reside en la escucha. Escuchar activamente significa prestar atención no solo al contenido de lo que se dice, sino también al tono, a las pausas, a la emoción que subyace en cada palabra y al lenguaje corporal que acompaña al mensaje. Requiere suspender juicios, dejar de lado los pensamientos propios que interrumpen y abrirse verdaderamente a la experiencia del otro, permitiendo que su perspectiva, sus sentimientos y sus ideas se integren en nuestra comprensión. La escucha activa es un espejo que refleja no solo lo que la otra persona comunica, sino también cómo nos conectamos con nosotros mismos y con el entorno. Al escuchar plenamente, desarrollamos empatía, entendemos matices y aprendemos a responder desde la claridad y la autenticidad, en lugar de reaccionar impulsivamente o imponer nuestras opiniones. La práctica de la escucha activa comienza con el silencio interior. Aquietar la mente, reducir la prisa por responder y concentrarse en cada palabra, en cada gesto, en cada pausa, como si estuviéramos desentrañando un mensaje oculto detrás de la superficie de la conversación. Este silencio no es vacío ni pasivo, sino lleno de atención y disposición, porque mientras escuchamos, estamos registrando información, emociones y patrones que nos permiten conectar más profundamente y responder con coherencia y sensibilidad. Otro componente esencial de la escucha activa es la curiosidad genuina. La disposición a indagar, a hacer preguntas que clarifiquen y que profundicen, sin intención de juzgar ni de manipular, sino con la motivación de comprender de manera completa la experiencia del otro. Esta curiosidad no solo fortalece las relaciones interpersonales, sino que también nos ayuda a aprender, a expandir nuestra visión del mundo y a reconocer que cada persona con la que interactuamos posee una historia, una perspectiva y un valor único que merece ser comprendido. Escuchar activamente también implica una conciencia constante de nuestras propias reacciones, emociones, prejuicios, ideas preconcebidas y deseos de intervenir. Reconocer estas respuestas internas nos permite separarlas del acto de escucha, evitando que interfieran en nuestra comprensión, y nos permite mantener un enfoque genuino en el otro. La escucha activa, cuando se cultiva, transforma radicalmente la comunicación, porque genera un espacio seguro para la expresión, fomenta la confianza y facilita la colaboración. Las personas que se sienten escuchadas son más abiertas, receptivas y dispuestas a compartir, y esto crea un ciclo positivo en el que la conexión emocional y la comprensión mutua fortalecen el diálogo. Sin embargo, la escucha activa no significa pasividad ni silencio absoluto. Requiere habilidades para parafrasear, reflejar emociones, resumir ideas y confirmar comprensión, lo que demuestra al otro que su mensaje ha sido recibido y comprendido en su totalidad. Integrar la escucha activa en la vida diaria también exige paciencia y práctica constante. Es fácil distraerse con pensamientos propios, con el teléfono o con la preocupación por lo que vamos a decir a continuación, pero aprender a permanecer presentes en cada conversación es un ejercicio que fortalece nuestra atención, nuestra empatía y nuestra capacidad de comunicación auténtica. Escuchar activamente nos conecta no solo con los demás, sino también con nuestra propia capacidad de percepción y reflexión, porque mientras comprendemos a otros, también nos comprendemos mejor a nosotros mismos, identificamos patrones de relación, aprendemos a modular nuestras reacciones y descubrimos nuevas formas de expresarnos de manera más clara, persuasiva y humana. Además, la escucha activa es la base de la elocuencia auténtica. Un orador que no escucha no puede responder con precisión, no puede adaptar su mensaje a la audiencia y no puede conectar emocionalmente con quienes lo escuchan. Cada gran comunicador sabe que la atención plena hacia los demás es lo que transforma la información en comprensión y la palabra en impacto. En la práctica, la escucha activa requiere ejercicios diarios, prestar atención a conversaciones cotidianas, notar detalles que normalmente pasarían desapercibidos, reflejar lo que el otro dice con nuestras propias palabras y observar las emociones que subyacen.
Con el tiempo, estas prácticas no solo mejoran nuestra comunicación, sino que también profundizan nuestras relaciones, aumentan nuestra inteligencia emocional y fortalecen nuestra presencia en cualquier interacción. En última instancia, escuchar activamente es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, una decisión consciente de estar presente, de valorar la voz de otros y de construir un diálogo que sea significativo y transformador. Es un puente entre la expresión auténtica, la comprensión profunda, entre hablar con claridad y conectar con impacto, entre transmitir un mensaje y generar resonancia real. Al dominar la escucha activa requiere ejercicios diarios, prestar atención a conversaciones cotidianas, notar detalles que normalmente pasarían desapercibidos, reflejar lo que el otro dice con nuestras propias palabras y observar las emociones que subyacen. Con el tiempo, estas prácticas no solo mejoran nuestra comunicación, sino que también profundizan nuestras relaciones, aumentan nuestra inteligencia emocional y fortalecen nuestra presencia en cualquier interacción. En última instancia, escuchar activamente es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, una decisión consciente de estar presente, de valorar la voz de otros y de construir un diálogo que sea significativo y transformador. Es un puente entre la expresión auténtica y la comprensión profunda, entre hablar con claridad y conectar con impacto, entre transmitir un mensaje y generar resonancia real. Al dominar la escucha activa, descubrimos que el verdadero poder de la comunicación no reside únicamente en lo que decimos, sino en cómo nos disponemos a recibir y comprender. Porque escuchar es al mismo tiempo aprender, conectar, reflejar y crecer, y es a través de este proceso que nuestra elocuencia se vuelve genuina, poderosa y plenamente humana. Este capítulo invita a detenerse, a escuchar con atención total, a practicar la curiosidad genuina, a observar nuestras reacciones internas y a integrar la comprensión profunda de los demás en nuestra manera de hablar, pensar y actuar. Porque sólo así la comunicación deja de ser un intercambio superficial de palabras y se convierte en un acto consciente de conexión, influencia y transformación, donde la voz que proyectamos está respaldada por la sensibilidad, la empatía y la presencia que hemos cultivado a través de la escucha activa. Capítulo 5. Lenguaje corporal que comunica. La comunicación no se limita a las palabras. De hecho, gran parte de lo que transmitimos sucede sin hablar, a través del cuerpo, la postura, los gestos, las expresiones faciales y la manera en que ocupamos el espacio. El lenguaje corporal es un espejo de nuestra mente y de nuestras emociones, un canal poderoso que revela nuestra confianza, nuestra sinceridad y nuestra autenticidad, incluso cuando nuestras palabras no lo hacen de manera completa. Comprender y dominar nuestro lenguaje corporal no significa adoptar gestos artificiales ni imitar modelos externos. Significa ser consciente de la coherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos, entre la voz que proyectamos y el cuerpo que la acompaña, y entre nuestra intención interna y la percepción externa. Cada gesto, cada inclinación de cabeza, cada mirada y cada postura transmite un mensaje. Y cuando somos capaces de controlar y ajustar esos elementos con conciencia, nuestra comunicación se vuelve mucho más elocuente y persuasiva. Una postura abierta y relajada, por ejemplo, transmite seguridad, disposición y receptividad, mientras que una postura cerrada, encorvada o tensa puede comunicar inseguridad, resistencia o desinterés, aun cuando las palabras sean positivas o convincentes. La coherencia entre postura y mensaje es fundamental. Si lo que decimos no coincide con lo que nuestro cuerpo refleja, generamos confusión y desconfianza, y la audiencia, consciente o inconscientemente, percibe esa disonancia. El contacto visual es otro aspecto crítico del lenguaje corporal. Mirar a los ojos denota atención, interés y respeto, pero también requiere equilibrio. Demasiado contacto puede resultar intimidante o invasivo, mientras que evitar la mirada genera desconexión y falta de credibilidad. Aprender a modular la mirada, combinándola con gestos y expresiones faciales coherentes, nos permite generar conexión emocional, transmitir sinceridad y mantener la atención del interlocutor de manera natural.
Las manos y los gestos son extensiones de nuestro pensamiento. Acompañar nuestras palabras con movimientos que refuercen la idea, sin exagerar ni distraer, amplifica el mensaje y ayuda a que los conceptos sean más comprensibles y memorables. Los gestos naturales, aquellos que surgen espontáneamente de nuestra emoción y convicción, tienen un efecto mucho más poderoso que los gestos estudiados o forzados, porque transmiten autenticidad y energía. La expresión facial también juega un papel crucial. Una sonrisa genuina, una ceja arqueada o una ligera inclinación de cabeza pueden comunicar más que cualquier explicación verbal, y son herramientas fundamentales para generar cercanía y empatía. La coherencia entre lo que sentimos, lo que decimos y lo que mostramos es la clave para que nuestro lenguaje corporal refuerce nuestra elocuencia y nuestra autenticidad. El espacio personal y la orientación corporal también influyen. Acercarse o alejarse, girar ligeramente el torso a la persona con la que hablamos o usar el espacio de manera estratégica durante una presentación puede transmitir interés, autoridad o inclusión, dependiendo de la intención y del contexto. Ser consciente de estos elementos requiere práctica y observación. Observar cómo reaccionan los demás a nuestros gestos, cómo nuestras posturas influyen en la percepción y cómo los movimientos inconscientes pueden reforzar o debilitar nuestro mensaje. El lenguaje corporal, en última instancia, no se trata de manipular a los demás, sino de expresar de manera clara y coherente nuestra autenticidad, nuestra seguridad y nuestra disposición a conectar. Reflexionar sobre nuestro lenguaje corporal también implica reconocer patrones adquiridos, hábitos posturales y microexpresiones que pueden no reflejar lo que verdaderamente sentimos y trabajar para alinear cuerpo, mente y emoción. Esta alineación genera un efecto de presencia que es imposible de ignorar. Cuando nuestras palabras, nuestra voz y nuestro cuerpo hablan desde el mismo lugar de autenticidad, la comunicación se vuelve magnética y el mensaje se percibe con mayor claridad, fuerza e impacto emocional. Además, el dominio del lenguaje corporal nos ayuda a gestionar emociones y estados internos. Adoptar posturas que transmiten confianza, incluso cuando sentimos inseguridad, no solo influye en cómo nos perciben los demás, sino también en cómo nos sentimos nosotros mismos, porque el cuerpo y la mente están profundamente conectados, y el lenguaje corporal puede retroalimentar nuestro estado emocional y nuestra seguridad interna. Aprender a leer el lenguaje corporal de los demás es igualmente importante. Nos permite interpretar emociones, intenciones y niveles de atención, adaptando nuestra comunicación para ser más empáticos, claros y efectivos. Esta habilidad transforma la interacción en un diálogo consciente y profundo donde no solo hablamos, sino que comprendemos y respondemos a señales no verbales que enriquecen la conexión. En resumen, el lenguaje corporal que comunica es un componente esencial de la elocuencia y de la autenticidad. Es el vehículo que lleva nuestras palabras más allá de lo superficial, que refuerza nuestra presencia, que genera confianza y que permite que nuestro mensaje impacte de manera integral. Cada postura, gesto, mirada y expresión es una oportunidad para ser coherente, consciente y auténtico, para proyectar seguridad y cercanía y para conectar con los demás de manera profunda y significativa. Practicar la observación, la conciencia y la alineación de nuestro lenguaje corporal con nuestra voz y nuestras palabras nos permite no solo mejorar nuestra comunicación, sino también transformarnos internamente, desarrollando una presencia sólida, auténtica y magnética que deja una huella duradera en quienes nos escuchan y nos observan. Este capítulo invita a detenernos, a reflexionar sobre cada movimiento, cada expresión y cada postura, a practicar la coherencia entre lo que sentimos y lo que mostramos, y a descubrir el poder silencioso pero inmenso del cuerpo como herramienta de elocuencia. Porque la verdadera comunicación no solo se escucha, también se ve, se siente y se percibe en cada gesto consciente que proyectamos al mundo. Capítulo 6. Control del miedo escénico. El miedo escénico es una de las barreras más comunes y a menudo más subestimadas para quienes desean comunicarse con elocuencia y autenticidad. No es simplemente nerviosismo, es una reacción profunda del cuerpo y la mente ante la percepción de evaluación, juicio o exposición, y se manifiesta a través de palpitaciones, respiración acelerada, tensión muscular, pensamientos intrusivos e incluso bloqueos verbales.
Sin embargo, comprender el miedo escénico desde una perspectiva consciente nos permite transformarlo en una herramienta poderosa en lugar de un obstáculo insuperable. El primer paso para controlar este miedo es reconocerlo y aceptarlo. Negar la ansiedad o intentar suprimirla no hace más que intensificarla. Por el contrario, observarla, nombrarla y entender que es una respuesta natural del cuerpo frente a un desafío nos brinda una base de control y conciencia. El miedo escénico en realidad es una señal de que estamos comprometidos, de que nos importa la interacción y de que deseamos conectar con quienes nos escuchan. Aceptarlo significa comprender que sentir nervios no es una debilidad, sino un indicio de que estamos vivos, presentes y preparados para actuar. La respiración consciente es uno de los pilares fundamentales para manejar la ansiedad escénica. Cuando nos enfrentamos a la tensión y al miedo, nuestra respiración se vuelve superficial y rápida, lo que aumenta la sensación de agobio y la pérdida de control. Aprender a respirar profunda y lentamente, activando el diafragma, no solo calma el cuerpo, sino que también centra la mente y nos permite recuperar claridad mental, fuerza interior y presencia. La práctica diaria de la respiración consciente y de la relajación muscular progresiva crea un estado de preparación que reduce significativamente los síntomas físicos del miedo escénico y nos permite afrontar situaciones de comunicación con mayor confianza y estabilidad emocional. Otro elemento crucial es la preparación mental y emocional. Anticipar una presentación o conversación importante sin practicar ni estructurar el mensaje genera incertidumbre y amplifica la ansiedad. La preparación consciente incluye conocer el contenido que se va a comunicar, anticipar posibles preguntas o situaciones imprevistas y visualizar mentalmente el desempeño deseado. Esta visualización activa no es un acto de fantasía, sino un entrenamiento de la mente para familiarizarse con la experiencia y reducir el impacto del miedo, permitiendo que el cuerpo y la mente actúen en sincronía cuando llegue el momento de expresarse. La práctica gradual también es esencial. Enfrentar la ansiedad de manera progresiva, empezando con situaciones más pequeñas y menos amenazantes, fortalece la confianza y reduce la intensidad del miedo escénico en escenarios más grandes. Cada exposición controlada funciona como un ensayo que enseña al cuerpo y a la mente que pueden manejar la presión, que los errores no son catastróficos y que la atención del público no es una amenaza, sino una oportunidad de conexión. La reinterpretación cognitiva es otra herramienta poderosa. Transformar la percepción del miedo escénico de amenaza a oportunidad cambia radicalmente la experiencia. La tensión y la adrenalina que sentimos antes de hablar no son enemigas, son energía disponible para enfocar, entusiasmar y proyectar nuestro mensaje con fuerza y convicción. Cada sensación física que antes nos parecía debilitante puede convertirse en un aliado si la canalizamos conscientemente hacia la expresión, la pasión y la claridad de nuestra comunicación. La autocompasión y la aceptación de la imperfección son igualmente importantes. No existe un orador perfecto. Todos cometemos errores, tenemos vacíos de memoria o experimentamos momentos de duda. Reconocer que esto es parte del proceso humano libera tensión y permite que la comunicación fluya de manera más natural y auténtica. La clave está en aceptar la imperfección como un reflejo de humanidad y utilizarla para conectar de manera genuina con quienes nos escuchan. Además, controlar el miedo escénico implica trabajar la conexión entre cuerpo y mente. Técnicas como la postura de poder, la expresión facial abierta y la gesticulación consciente no solo proyectan seguridad hacia los demás, sino que retroalimentan internamente la confianza y la autoridad personal. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de influir en nuestras emociones tanto como nuestra mente, y aprender a usar esta interacción nos permite enfrentar el miedo con mayor eficacia. La preparación emocional también incluye el autocuidado previo a cualquier situación de exposición. Descanso adecuado, alimentación consciente, hidratación, meditación y ejercicios de estiramiento o movimiento generan un estado interno de equilibrio que reduce la vulnerabilidad ante la ansiedad. Finalmente, el control del miedo escénico es un proceso continuo que requiere práctica, paciencia y reflexión constante. Cada experiencia, cada conversación, cada presentación es una oportunidad de aprendizaje y de ajuste, de observar cómo reaccionamos, qué técnicas funcionan y qué emociones necesitamos gestionar.
Con el tiempo, la ansiedad no desaparece por completo, pero se transforma. De un enemigo paralizante pasa a ser un indicador de compromiso, una fuente de energía y un catalizador de autenticidad y elocuencia. Este capítulo invita a mirar el miedo escénico no como un obstáculo que debemos evitar, sino como un maestro que nos enseña sobre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra capacidad de presencia. Aprender a escucharlo, comprenderlo, canalizarlo y finalmente dominarlo nos permite no solo hablar con claridad y seguridad, sino también proyectar nuestra verdadera esencia, transmitir convicción y generar un impacto que va más allá de las palabras, conectando emocionalmente con quienes nos escuchan de manera profunda y duradera. En definitiva, controlar el miedo escénico no significa eliminar el miedo, sino transformarlo en un aliado poderoso que potencia nuestra autenticidad, nuestra fuerza interior y nuestra capacidad de comunicarnos con elocuencia, convicción y humanidad en cada interacción. Capítulo 7. El arte de contar historias. Contar historias no es un lujo, ni un simple recurso literario, es una de las herramientas más poderosas de la comunicación humana, porque nos conecta a nivel emocional, activa la imaginación y permite que las ideas sean comprendidas, recordadas y compartidas. Desde tiempos ancestrales, los relatos han sido el vehículo para transmitir conocimiento, valores, experiencias y enseñanzas, y su efectividad radica en su capacidad para generar resonancia interna en quienes escuchan, para provocar empatía y para transformar información abstracta en vivencias tangibles que impactan de manera profunda. Aprender a contar historias implica, ante todo, reconocer que todos llevamos dentro un cúmulo de experiencias, emociones y aprendizajes que pueden convertirse en relatos significativos. El desafío no es inventar lo extraordinario, sino aprender a observar, estructurar y comunicar lo cotidiano de manera que conecte con los demás y refleje nuestra esencia auténtica. Cada historia efectiva combina varios elementos: un contexto que sitúe a la audiencia, personajes con los que puedan identificarse o interesarse, un conflicto que genere tensión y expectativa, y un desenlace que ofrezca claridad, aprendizaje o reflexión. La forma en que se narran estos elementos, la elección de palabras, la cadencia, el tono, las pausas y los gestos, transforma la historia en una experiencia viva, capaz de emocionar, inspirar o persuadir. La práctica de contar historias requiere atención a la voz y al lenguaje corporal, porque el relato no se sostiene solo con palabras. La entonación, la mirada, las manos, las expresiones faciales y la postura aportan profundidad, emoción y autenticidad. Un narrador que no cree en lo que cuenta o que no refleja su emoción en el cuerpo transmite indiferencia, mientras que alguien que se conecta con su propia experiencia genera credibilidad, cercanía y magnetismo. Reflexionar sobre las historias que contamos también implica reconocer su propósito. No se trata únicamente de entretener, sino de comunicar ideas, valores o aprendizajes, de generar conexión y de provocar resonancia interna en quienes nos escuchan. Cada relato puede convertirse en un vehículo de transformación, no solo para la audiencia, sino también para el propio narrador, porque al contar nuestra historia de manera consciente y reflexiva, comprendemos mejor nuestra experiencia, integramos aprendizajes y descubrimos nuevas formas de expresarnos y de relacionarnos. Además, contar historias es un ejercicio de vulnerabilidad y autenticidad. Al compartir experiencias personales, emociones y errores, nos exponemos, pero también creamos cercanía y confianza, porque los demás reconocen la humanidad de nuestro relato y se sienten invitados a conectar desde su propia experiencia. La estructura de la historia es importante, pero también lo es la capacidad de adaptarla al contexto y a la audiencia. Conocer qué resonará, qué detalles enfatizar y cómo modular el ritmo y la emoción nos permite maximizar el impacto del relato y mantener la atención sin perder naturalidad. Cada historia se convierte en un diálogo, no en un monólogo, cuando permite que la audiencia participe emocional o reflexivamente, cuando deja espacio para la interpretación, la empatía y la conexión interna. La práctica constante de contar historias fortalece múltiples aspectos de la comunicación, mejora la claridad de pensamiento, potencia la creatividad, desarrolla la inteligencia emocional y refuerza la presencia y el control de la voz y el cuerpo. Asimismo, nos ayuda a reconocer patrones narrativos en nuestra propia vida, a valorar experiencias pasadas y a construir un relato coherente de quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo.
Aprender a contar historias también requiere cultivar la observación y la sensibilidad, notar detalles, emociones y situaciones en la vida cotidiana que pueden convertirse en relatos significativos, y comprender que incluso lo más simple puede transformarse en una historia poderosa si se comunica con atención, emoción y propósito. Cada interacción social es una oportunidad para practicar la narrativa. Desde una conversación informal hasta una presentación profesional, nuestras experiencias pueden convertirse en relatos que inspiran, enseñan o motivan, siempre que seamos capaces de identificar el mensaje central y expresarlo con claridad y autenticidad. La narración de historias también está íntimamente ligada a la memoria y a la percepción. Al contar, recordamos mejor, comprendemos más profundamente y generamos conexiones duraderas, porque el relato activa tanto la razón como la emoción, integrando el mensaje de manera más completa y memorable que una exposición puramente factual. Finalmente, el arte de contar historias no se trata de manipular ni de exagerar, sino de compartir con honestidad y profundidad lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido, de manera que inspire, conecte y deje huella. Cada historia que contamos es una oportunidad para proyectar nuestra voz, nuestra autenticidad y nuestra comprensión del mundo, y la habilidad de estructurar y transmitir relatos impactantes distingue a quienes comunican con elocuencia de quienes simplemente hablan. Este capítulo invita a explorar nuestras experiencias, a observar con detalle nuestras emociones y nuestras vivencias, a practicar la narración consciente e integrar el relato con la voz, el cuerpo y la intención, porque el arte de contar historias es al mismo tiempo un camino de autoconocimiento, una herramienta de conexión profunda y un medio para transformar palabras en experiencias memorables que resuenan en quienes nos escuchan y nos recuerdan mucho después de que el discurso ha terminado. Capítulo 8. Claridad y concisión. La claridad y la concisión son pilares fundamentales de la comunicación efectiva, porque no basta con tener ideas brillantes o palabras elocuentes. Si nuestro mensaje no es comprendido con facilidad y precisión, su impacto se diluye, se pierde o incluso se malinterpreta. Hablar con claridad no significa simplificar en exceso ni eliminar matices importantes, sino estructurar el pensamiento de manera coherente, seleccionar las palabras adecuadas y transmitir el mensaje de forma que sea accesible, directa y memorable. La claridad nace de la comprensión profunda de nuestras propias ideas. Solo cuando entendemos plenamente lo que queremos comunicar, podemos explicarlo de manera ordenada, evitando ambigüedades, redundancias o divagaciones que distraigan o confundan a nuestra audiencia. Este proceso requiere introspección y organización mental, identificar el núcleo de nuestro mensaje, separar lo esencial de lo accesorio y priorizar lo que verdaderamente aporta valor a la comunicación. La concisión, por su parte, complementa la claridad, porque no se trata solo de decir algo de manera comprensible, sino de hacerlo sin exceso de palabras, sin repeticiones innecesarias ni adornos que no aportan información. Ser conciso no implica sacrificar la riqueza del mensaje, sino destilarlo hasta su esencia, de manera que cada palabra cuente, cada frase tenga propósito y cada pausa refuerce la atención y la comprensión. Dominar la claridad y la concisión requiere también un profundo conocimiento de la audiencia, comprender quiénes nos escuchan, cuál es su nivel de conocimiento sobre el tema y qué expectativas tienen, nos permite adaptar el mensaje, seleccionar el lenguaje adecuado y estructurar la información de forma que genere comprensión inmediata y conexión emocional. La claridad y la concisión no son solo herramientas técnicas, sino expresiones de respeto. Respeto hacia nosotros mismos porque nos obliga a organizar y comprender nuestras ideas, y respeto hacia los demás porque les facilita recibir, procesar y retener nuestro mensaje sin esfuerzo innecesario. Otro aspecto clave es la relación entre pensamiento y lenguaje. Las palabras son la manifestación externa de nuestras ideas internas, y la precisión en el lenguaje refleja precisión en el pensamiento. Cuando nuestra mente está desordenada, nuestra comunicación se vuelve confusa. Cuando nuestros conceptos están claros, nuestras palabras fluyen con coherencia, fuerza y seguridad.
La claridad también se fortalece a través de la estructuración de la información. Utilizar introducciones que sitúen, cuerpos que desarrollen y conclusiones que resuman permiten que la audiencia siga el hilo de manera natural, percibiendo cada idea en relación con el todo y comprendiendo el propósito de cada intervención. La concisión se entrena mediante la revisión constante de nuestro lenguaje. Eliminar palabras superfluas, sustituir frases largas por expresiones precisas y evitar tecnicismos innecesarios son prácticas que aumentan la efectividad del mensaje sin sacrificar profundidad ni significado. Reflexionar sobre nuestra manera de hablar implica también observar patrones de redundancia, muletillas o exageraciones que restan fuerza a la comunicación, y reemplazarlos por estructuras más limpias, directas y coherentes. La claridad y la concisión se complementan con el uso estratégico de pausas. El silencio no es vacío, sino espacio para procesar, enfatizar y generar expectativa. Bien empleado, refuerza la comprensión, da ritmo al discurso y permite que la audiencia absorba cada idea antes de pasar a la siguiente. Integrar claridad y concisión en la comunicación también tiene un efecto profundo en nuestra presencia y autoridad. Quienes hablan con precisión, orden y economía de palabras proyectan seguridad, control y credibilidad, mientras que la verborrea desordenada o confusa transmite inseguridad, indecisión y falta de preparación. Practicar la claridad y la concisión requiere ejercicios constantes. Resumir ideas complejas en una frase, explicar conceptos a alguien sin conocimientos previos, escribir y revisar textos para eliminar redundancias y leer en voz alta para evaluar la fluidez y el impacto. Cada práctica fortalece nuestra capacidad de transmitir pensamientos de manera efectiva, de conectar con la audiencia y de generar resonancia emocional y cognitiva. Además, la claridad y la concisión son herramientas de empoderamiento personal. Nos permiten expresar nuestras necesidades, límites y opiniones de manera firme y respetuosa, evitando malentendidos, conflictos innecesarios o pérdida de tiempo en explicaciones largas y poco efectivas. Este capítulo invita a reflexionar sobre la importancia de cada palabra, cada frase y cada pausa, y asumir que comunicar de manera clara y concisa no es un talento innato, sino una habilidad que se desarrolla mediante conciencia, práctica y autoevaluación constante. Al dominar la claridad y la concisión, nuestra comunicación se vuelve más efectiva, auténtica y persuasiva, porque nuestras ideas llegan al otro con fuerza, precisión y comprensión inmediata, generando impacto, conexión y confianza. La claridad y la concisión no son solo técnicas de expresión, sino reflejos de claridad interna, disciplina mental y respeto por el acto de comunicarse. Y su dominio transforma no solo la manera en que hablamos, sino también la manera en que pensamos, nos relacionamos y nos proyectamos en el mundo. Capítulo 9. Palabras que persuaden. Persuadir no significa manipular, engañar ni forzar a otros a aceptar nuestras ideas. Persuadir es un arte sutil que combina autenticidad, claridad, empatía y entendimiento profundo de la mente y las emociones humanas. Cada palabra que elegimos, cada frase que construimos y cada tono que utilizamos tiene un impacto que puede abrir puertas, generar confianza, inspirar acción y crear resonancia emocional. O por el contrario, cerrar posibilidades, generar resistencia y desconexión. La persuasión efectiva nace de la coherencia, cuando nuestras palabras reflejan genuinamente nuestras convicciones y se alinean con nuestro lenguaje corporal, nuestra voz y nuestra intención, el mensaje se vuelve poderoso, creíble y natural, y quienes nos escuchan sienten la conexión de manera inmediata. La elección de palabras es fundamental. Las palabras precisas, claras y cargadas de significado transmiten seguridad, autoridad y claridad de pensamiento. Las palabras vagas, confusas o demasiado rebuscadas generan desconfianza, distracción o incomprensión. Cada término que usamos debe ser evaluado por su capacidad de transmitir la idea central, de conectar con la emoción del interlocutor y de reforzar la imagen que queremos proyectar. Además, persuadir requiere comprender la perspectiva del otro.
No se trata de imponer nuestra visión, sino de identificar valores, necesidades, intereses y emociones de quienes nos escuchan y de presentar nuestro mensaje de manera que resuene con su mundo interno. Esta empatía estratégica nos permite comunicar con respeto y autenticidad, generando apertura y receptividad en lugar de resistencia. La narrativa, nuevamente, se convierte en una herramienta poderosa. Los relatos persuasivos activan emociones, crean conexión y ayudan a que las ideas se internalicen de manera profunda. Contar historias que reflejen experiencias propias, lecciones aprendidas o ejemplos relevantes hace que nuestro mensaje sea memorable y creíble, porque demuestra que nuestras palabras no son abstractas, sino vividas y auténticas. La persuasión también depende del ritmo, la entonación y la cadencia de nuestras palabras. Hablar demasiado rápido puede transmitir ansiedad o falta de control. Hablar demasiado lento puede generar aburrimiento o desconexión. Aprender a modular la voz, enfatizar palabras clave, usar pausas estratégicas y variar el ritmo permite que el mensaje tenga impacto, que las ideas se asimilen y que la audiencia se mantenga atenta y receptiva. Otra dimensión crítica de la persuasión es el uso consciente de la repetición y la estructuración del mensaje. Reforzar los puntos clave de manera sutil, intercalar ejemplos y analogías y organizar la información de manera que fluya de lo general a lo específico o de lo conocido a lo novedoso, facilita la comprensión, genera claridad y potencia la capacidad de convicción. La persuasión ética también se basa en la autenticidad emocional. Compartir cómo nos sentimos respecto a un tema, expresar entusiasmo genuino, preocupación o convicción personal, permite que nuestra audiencia se conecte emocionalmente con el mensaje y perciba la sinceridad detrás de nuestras palabras. La congruencia interna es esencial. Si sentimos duda, inseguridad o desconexión respecto a lo que comunicamos, esta falta de coherencia se percibe inmediatamente y debilita el efecto persuasivo. Por eso, antes de intentar persuadir, es fundamental reflexionar sobre nuestras propias convicciones, entender por qué creemos en lo que decimos y sentirnos seguros y auténticos al respecto. La persuasión también requiere la habilidad de escuchar y ajustar. Cada reacción, cada expresión facial, cada gesto de la audiencia nos brinda información valiosa sobre cómo se recibe nuestro mensaje. Observar, interpretar y adaptar nuestra comunicación en tiempo real permite fortalecer la conexión, enfatizar puntos importantes y ajustar el tono sin perder autenticidad ni fuerza. Además, persuadir implica la resistencia, no siempre es negativa. Puede ser una señal de que la audiencia necesita más información, más claridad o un enfoque diferente. La paciencia y la disposición a dialogar con respeto, en lugar de forzar la aceptación inmediata, construye confianza, credibilidad y un efecto persuasivo duradero. Las palabras que persuaden también se construyen mediante la simplicidad y la economía del lenguaje. Un mensaje claro, concreto y directo tiene más poder que uno complejo, saturado o rebuscado, porque permite que la audiencia comprenda, se conecte emocionalmente y retenga la idea central con facilidad. Finalmente, persuadir sin manipular es un equilibrio entre influencia y respeto. Transmitir nuestras ideas con fuerza, claridad y autenticidad mientras se reconoce la autonomía, la inteligencia y la libertad del interlocutor. Cada palabra debe ser elegida no para controlar, sino para invitar, no para imponer, sino para inspirar, no para dominar, sino para conectar. Este capítulo invita a reflexionar profundamente sobre el poder de cada palabra, sobre la intención detrás de cada frase y sobre la responsabilidad que conlleva comunicar con influencia. Dominar la persuasión ética transforma nuestra capacidad de comunicación, fortalece nuestra autoridad natural, incrementa nuestra credibilidad y nos permite generar impacto positivo en cualquier contexto, desde una conversación cotidiana hasta un discurso frente a una audiencia amplia. Aprender a elegir, estructurar y proyectar palabras con intención, empatía y autenticidad convierte la comunicación en un arte, que no solo transmite ideas, sino que conecta corazones, inspira acción y deja huella, demostrando que la verdadera persuasión no se basa en la fuerza, sino en la coherencia, la claridad y la humanidad de quien habla.
Capítulo 10. La improvisación y la adaptabilidad. La improvisación es una habilidad central en la comunicación auténtica y efectiva, porque la vida rara vez sigue un guión perfecto, y cada interacción social, conversación o presentación puede desviarse de lo planeado en cualquier momento. Ser capaz de adaptarse en tiempo real, de responder con claridad y coherencia ante situaciones inesperadas, de mantener la calma y proyectar seguridad, es lo que distingue a quienes comunican con verdadera elocuencia de quienes dependen únicamente de textos, estructuras rígidas o memorias preestablecidas. La improvisación no significa actuar sin preparación ni lanzarse al vacío sin estrategia. Significa conocer profundamente el tema, comprender a la audiencia, manejar la propia emoción y la energía del momento, y confiar en la capacidad interna de pensar, conectar ideas y expresar con claridad bajo presión. La adaptabilidad, por su parte, implica flexibilidad mental y emocional. Ser consciente de que cada contexto, cada interlocutor y cada circunstancia son únicos, y ajustar nuestra comunicación para que sea coherente, efectiva y respetuosa sin perder nuestra autenticidad. La combinación de improvisación y adaptabilidad requiere autoconocimiento profundo. Cuanto mejor comprendemos nuestras fortalezas, limitaciones, emociones y patrones de pensamiento, más rápido podemos reconocer nuestras reacciones internas frente a lo inesperado y redirigirlas de manera constructiva. La improvisación efectiva también depende de la escucha activa. Captar señales verbales y no verbales de los demás nos permite ajustar el tono, el ritmo, las palabras y los gestos en tiempo real, asegurando que el mensaje se mantenga relevante y que la conexión con la audiencia no se pierda. La capacidad de improvisar requiere cultivar la confianza en uno mismo, confiar en que nuestras ideas tienen valor, en que nuestra voz y presencia pueden adaptarse y en que los errores o vacíos momentáneos no son catástrofes, sino oportunidades de aprendizaje y de demostración de autenticidad. La práctica de improvisación puede entrenarse a través de ejercicios específicos, responder preguntas inesperadas sobre un tema, participar en debates sin preparación previa, narrar historias a partir de palabras aleatorias o incluso practicar frente a un espejo o con un grupo de confianza permite desarrollar agilidad mental, fluidez verbal y seguridad emocional. La improvisación también exige la capacidad de mantener la calma ante el estrés y la presión, aprender a respirar conscientemente, a centrar la mente y a focalizar la atención en el presente evita que la ansiedad bloquee el pensamiento y la expresión, y transforma la atención en energía útil para comunicar con fuerza y claridad. La adaptabilidad se manifiesta en la habilidad de leer el ambiente y ajustar la comunicación según el contexto, modificar el registro del lenguaje, la formalidad del discurso, la velocidad, la entonación y los ejemplos utilizados según la reacción de la audiencia sin perder coherencia ni autenticidad. Esta flexibilidad no significa perder identidad, sino proyectarla de manera que sea comprendida y apreciada en distintos escenarios. Reflexionar sobre la improvisación y la adaptabilidad también implica aceptar la incertidumbre como una constante. La capacidad de mantener la claridad mental y la calma emocional frente a lo inesperado es un signo de madurez, preparación y control interno, y desarrolla una presencia que genera respeto, atención y confianza en los demás. La improvisación nos permite también demostrar creatividad y pensamiento crítico. Cuando las palabras exactas no están disponibles, podemos reorganizar ideas, establecer analogías, hacer preguntas que inviten a la reflexión o introducir ejemplos que refuercen nuestro mensaje sin perder coherencia ni credibilidad. La adaptabilidad, a su vez, nos enseña que la comunicación no es un acto unilateral, es un proceso dinámico en el que la interacción constante con el entorno, la audiencia y la situación determina la eficacia del mensaje. Aprender a leer estas señales, interpretarlas y responder de manera estratégica es un ejercicio de inteligencia emocional, percepción social y agilidad cognitiva que potencia la elocuencia de manera significativa. La improvisación también refuerza la autenticidad. Quienes logran adaptarse sin perder su esencia transmiten confianza, seguridad y humanidad, porque demuestran que pueden enfrentar lo inesperado sin recurrir a máscaras ni artificios. Cada error o momento imprevisto se convierte en una oportunidad para proyectar resiliencia, humor, sinceridad o empatía, fortaleciendo la conexión emocional con quienes nos escuchan.
Además, la improvisación y la adaptabilidad enseñan humildad y aprendizaje constante. Nadie puede prever todo ni controlar todas las variables, y reconocer nuestras limitaciones, aceptar errores y aprender de cada experiencia nos permite mejorar continuamente, enriquecer nuestro estilo comunicativo y desarrollar una presencia sólida y flexible. Este capítulo invita a practicar la improvisación y la adaptabilidad en la vida diaria, observar situaciones cotidianas como oportunidades para responder de manera creativa y consciente, reflexionar sobre los aciertos y errores y entrenar la mente y el cuerpo para mantener calma, claridad y coherencia ante lo inesperado. La verdadera elocuencia no reside únicamente en memorizar discursos perfectos, sino en la capacidad de estar presentes, de conectar con el momento, de leer la situación y de responder con autenticidad, claridad y convicción. Dominar la improvisación y la adaptabilidad transforma la comunicación en un arte dinámico. Nos permite enfrentar cualquier contexto con seguridad, proyectar nuestra voz y presencia de manera auténtica, mantener la coherencia emocional y cognitiva y generar un impacto profundo y duradero en quienes nos escuchan, demostrando que la verdadera fuerza de la palabra no depende del guión, sino de la mente, el corazón y la presencia que llevamos al momento de hablar. Capítulo 11. Conexión emocional con la audiencia. La comunicación verdaderamente poderosa no se limita a la transmisión de información. Su esencia radica en la capacidad de establecer una conexión emocional con quienes nos escuchan. Cuando hablamos desde la lógica sin tocar la emoción, nuestro mensaje puede ser comprendido intelectualmente, pero rara vez será recordado o provocará un impacto duradero. La conexión emocional consiste en comprender y resonar con los sentimientos, preocupaciones, aspiraciones y estados internos de la audiencia, y en transmitir nuestro mensaje de manera que esas emociones se activen y se alineen con nuestra intención. Desarrollar esta conexión requiere primero un profundo conocimiento de uno mismo. Nuestras propias emociones, valores, experiencias y vulnerabilidades son la base desde la cual podemos empatizar con los demás. La autenticidad es un catalizador clave. Cuando nuestra comunicación refleja sinceridad y coherencia interna, la audiencia percibe la verdad de nuestro mensaje, y esa percepción genera confianza y apertura. La empatía no se trata solo de escuchar o de percibir las emociones ajenas, sino de comprenderlas, de imaginar lo que significa estar en la perspectiva del otro y de responder de manera que se reconozcan y validen esos sentimientos. Esta habilidad transforma cualquier discurso o interacción en un diálogo significativo, incluso cuando se trata de hablar frente a un grupo numeroso o de manera formal. La conexión emocional se fortalece a través del lenguaje verbal y no verbal. Las palabras deben ser elegidas con sensibilidad, cargadas de significado, metáforas y ejemplos que despierten imágenes y sentimientos. El tono, la cadencia, la entonación y el ritmo de la voz influyen directamente en cómo se percibe el mensaje y en la capacidad de generar resonancia emocional. Del mismo modo, la expresión facial, la postura, los gestos y el contacto visual funcionan como amplificadores de la emoción, reforzando la intención de cada palabra y mostrando al interlocutor que estamos presentes y comprometidos. Otro componente esencial es la narración de historias personales o cercanas. Compartir experiencias genuinas, aprendizajes, errores y momentos de vulnerabilidad permite que la audiencia se identifique, se involucre y perciba la humanidad detrás del mensaje. Las historias actúan como puentes emocionales que conectan la experiencia del narrador con la del oyente, creando un terreno común de comprensión y apertura. La atención plena es igualmente vital. Estar completamente presente en cada interacción, observando reacciones, gestos y emociones de la audiencia, permite ajustar el mensaje en tiempo real, enfatizar ideas clave y mantener la conexión emocional a lo largo de la comunicación. La presencia consciente transmite seguridad, confianza y compromiso, y genera un efecto magnético que hace que la audiencia no solo escuche, sino que sienta y participe del mensaje. La vulnerabilidad estratégica es otra herramienta poderosa. Mostrar emociones genuinas, expresar entusiasmo, preocupación, duda o pasión de manera equilibrada, permite que la audiencia perciba sinceridad y humanidad, fortaleciendo la empatía y la conexión.
Sin embargo, esta vulnerabilidad debe ser manejada con equilibrio y propósito, evitando que desplace el mensaje central o genere incomodidad innecesaria. La conexión emocional también implica reconocer y gestionar nuestras propias emociones durante la comunicación. Estar conscientes de nuestra ansiedad, nerviosismo o excitación y canalizar estas energías de manera constructiva asegura que el mensaje se transmita con claridad y autenticidad y evita que las emociones internas interfieran en la percepción de la audiencia. La práctica diaria de la conexión emocional incluye ejercicios de escucha activa, observación de señales no verbales, experimentación con narrativas emocionales y reflexión sobre el impacto de nuestras palabras y gestos en los demás. Cada interacción se convierte en una oportunidad para fortalecer la empatía, ajustar la comunicación y profundizar en la comprensión mutua. Además, la conexión emocional no es solo un recurso para el discurso formal, sino una habilidad esencial en la vida cotidiana. Conversaciones familiares, reuniones laborales, debates o interacciones sociales se enriquecen enormemente cuando somos capaces de percibir y responder a las emociones de los demás de manera consciente y auténtica. Reflexionar sobre la conexión emocional también nos permite comprender que la influencia genuina no proviene de la persuasión coercitiva o de la fuerza argumentativa, sino de la capacidad de generar resonancia, de despertar sentimientos, de tocar aquello que mueve internamente a las personas y de crear un vínculo que haga que nuestro mensaje permanezca mucho después de que hayamos terminado de hablar. En última instancia, la conexión emocional con la audiencia es un arte que combina autoconocimiento, empatía, observación, autenticidad y expresión consciente. Dominar esta habilidad transforma la comunicación en un acto de relación humana profunda, donde las palabras no solo informan, sino que inspiran, motivan, consuelan y generan resonancia. Este capítulo invita a detenerse, a reflexionar sobre las emociones propias y ajenas, a observar y sentir la reacción de quienes nos escuchan y a entrenar la capacidad de resonar emocionalmente con cada interlocutor. La verdadera elocuencia no se mide únicamente por la claridad o la fuerza de nuestras palabras, sino por la capacidad de tocar corazones, de despertar emociones, de tocar aquello que mueve internamente a las personas y de crear un vínculo que haga que nuestro mensaje permanezca mucho después de que hayamos terminado de hablar. En última instancia, la conexión emocional con la audiencia es un arte que combina autoconocimiento, empatía, observación, autenticidad y expresión consciente. Dominar esta habilidad transforma la comunicación en un acto de relación humana profunda, donde las palabras no solo informan, sino que inspiran, motivan, consuelan y generan resonancia. Este capítulo invita a detenerse, a reflexionar sobre las emociones propias y ajenas, a observar y sentir la reacción de quienes nos escuchan y a entrenar la capacidad de resonar emocionalmente con cada interlocutor. La verdadera elocuencia no se mide únicamente por la claridad o la fuerza de nuestras palabras, sino por la capacidad de tocar corazones, de despertar emociones y generar un impacto significativo y duradero. Aprender a establecer esta conexión no solo potencia nuestra capacidad de comunicar, sino que transforma nuestras relaciones, nuestra presencia y nuestra influencia en todos los ámbitos de la vida, porque la comunicación se convierte así en un puente entre las mentes y los corazones, un canal de autenticidad y humanidad que deja huella profunda y duradera en quienes nos escuchan. Capítulo 12. El poder de la voz y la entonación. La voz es uno de los instrumentos más potentes de la comunicación humana, capaz de transmitir no solo palabras, sino emociones, intenciones, personalidad y autoridad. La forma en que modulamos la voz, el ritmo que imprimimos, la cadencia de nuestras frases y la entonación que elegimos influyen directamente en cómo se recibe nuestro mensaje, en la conexión que generamos con la audiencia y en la credibilidad que proyectamos. La voz no es simplemente un medio para pronunciar palabras, es una extensión de nuestra mente, emociones y cuerpo, y aprender a dominarla conscientemente nos permite comunicar con fuerza, claridad y autenticidad. La entonación, por ejemplo, puede transformar por completo el significado de una frase.
Una misma oración, pronunciada con diferentes tonos, puede transmitir seguridad, duda, entusiasmo, tristeza o autoridad. Ser consciente de estas variaciones y emplearlas de manera estratégica nos permite reforzar el mensaje, mantener la atención y generar resonancia emocional sin necesidad de recurrir a palabras adicionales o explicaciones extensas. La respiración es un componente central del control vocal. La capacidad de respirar de manera profunda y consciente, utilizando el diafragma, permite proyectar la voz con claridad, sostenibilidad y poder, evita la tensión vocal y reduce la ansiedad durante la comunicación. La respiración controlada no solo mejora la calidad de la voz, sino que también influye en nuestra presencia y seguridad interna, porque conecta el cuerpo con la mente y regula las emociones en tiempo real. Otro aspecto crítico es el ritmo y la cadencia de la voz. Hablar demasiado rápido puede generar confusión, ansiedad en la audiencia y sensación de improvisación. Hablar demasiado lento puede resultar monótono y desconectar la atención. Dominar el ritmo implica ajustar la velocidad según el contenido, la audiencia y la emoción que queremos transmitir, alternando pausas estratégicas para enfatizar ideas clave, permitir la reflexión y mantener la conexión con quienes nos escuchan. La proyección vocal es igualmente fundamental. No se trata de gritar ni de forzar la voz, sino de utilizar la resonancia natural del cuerpo y la colocación adecuada de la voz para que cada palabra llegue con claridad y autoridad. La voz proyectada correctamente transmite seguridad, control y credibilidad, generando un efecto poderoso en la percepción de la audiencia. La articulación también desempeña un papel esencial. Pronunciar las palabras con precisión y cuidado no solo facilita la comprensión, sino que refleja disciplina, preparación y respeto por el interlocutor. La dicción clara y concisa evita malentendidos y refuerza la confianza en quien habla. Reflexionar sobre nuestra voz implica además explorar la variabilidad emocional que podemos transmitir. La alegría, la pasión, la preocupación, la curiosidad o la seriedad pueden comunicarse a través de modulaciones sutiles, cambios de intensidad, tono o ritmo, y la capacidad de hacerlo de manera consciente aumenta nuestra eficacia comunicativa y nuestra capacidad de generar empatía y conexión emocional. La voz también actúa como un espejo de nuestra autenticidad interna. Cuando nos sentimos inseguros, dudamos o nos desconectamos de nuestras emociones, nuestra voz tiende a reflejarlo, mostrando vacilación, monotonía o tensión. Por el contrario, cuando estamos presentes, conectados con nuestro mensaje y con la audiencia, la voz fluye con naturalidad, fuerza y autenticidad, transmitiendo seguridad y credibilidad. El entrenamiento de la voz incluye ejercicios diarios de respiración, proyección, entonación, articulación y variación emocional. La práctica constante desarrolla la flexibilidad vocal, fortalece la musculatura relacionada con la respiración y la fonación y aumenta la capacidad de transmitir emociones y matices con precisión y control. Además, la voz y la entonación influyen en la percepción psicológica de la audiencia. Estudios muestran que la modulación adecuada de la voz genera confianza, atención sostenida y disposición a aceptar o comprender nuestro mensaje. La voz se convierte así en un vehículo de influencia ética, persuasión y conexión emocional, reforzando la coherencia entre lo que decimos, cómo lo decimos y quiénes somos. La conciencia de nuestra voz también nos permite detectar y corregir hábitos perjudiciales, como la monotonía, la falta de proyección, el exceso de muletillas o la tensión vocal, mejorando nuestra eficacia comunicativa y nuestra presencia escénica. Reflexionar sobre la voz implica considerar su relación con nuestro cuerpo, emociones y mente. La voz es una manifestación de nuestra energía interna y cada cambio en nuestro estado emocional se refleja inmediatamente en la modulación, intensidad y resonancia de nuestras palabras. Aprender a regular esta interacción fortalece nuestra capacidad de comunicar con coherencia y autenticidad en cualquier contexto.
Este capítulo invita a detenerse, escuchar nuestra propia voz, explorar su rango, analizar su impacto emocional y entrenarla conscientemente para proyectar autoridad, cercanía, claridad y fuerza. Dominar la voz y la entonación no solo mejora la comunicación verbal, sino que transforma nuestra presencia, nuestra influencia y nuestra capacidad de conectar emocionalmente con los demás. La verdadera elocuencia no reside únicamente en las palabras elegidas, sino en cómo se transmiten, en la respiración que las acompaña, en el ritmo que marca su cadencia, en la entonación que refuerza su significado y en la fuerza interna que la sostiene. La voz consciente y modulada es en definitiva un reflejo de la autenticidad, la preparación, la inteligencia emocional y la conexión con la audiencia, y su dominio convierte la comunicación en un acto de poder, humanidad y resonancia profunda. Capítulo 13. El arte de formular preguntas poderosas. Formular preguntas es mucho más que un recurso de conversación, es un instrumento fundamental para generar reflexión, descubrir información, guiar pensamientos y establecer conexiones profundas. Las preguntas poderosas tienen la capacidad de abrir puertas mentales y emocionales, de provocar introspección y de estimular la creatividad, la claridad y la comprensión. No todas las preguntas son iguales, mientras algunas solo buscan datos superficiales o respuestas rápidas, otras pueden transformar la manera en que alguien piensa, siente o percibe una situación, generando insight y conexión auténtica. El arte de preguntar comienza por la intención. Cada pregunta que hacemos debe tener un propósito claro, ya sea profundizar en un tema, invitar a la reflexión, clarificar ideas, estimular la creatividad o fomentar empatía. Una pregunta formulada sin intención rara vez genera impacto, puede ser percibida como trivial, evasiva o incluso invasiva. La formulación consciente de preguntas implica considerar no solo las palabras elegidas, sino también el tono, el ritmo y el contexto. El tono puede transmitir curiosidad genuina, respeto, interés o incluso desafío, y la manera de pronunciar la pregunta influye directamente en la disposición de quien escucha para responder con apertura y honestidad. Las preguntas abiertas son especialmente poderosas porque invitan a la reflexión, a la elaboración de ideas y a la exploración personal. Preguntas como ¿qué aprendiste de esta experiencia? O ¿cómo te hizo sentir esta situación? Generan análisis interno y diálogo significativo, mientras que las preguntas cerradas, que solo requieren respuestas de sí o no, limitan la expresión y el pensamiento profundo. Un aspecto esencial de la formulación de preguntas es la empatía. Comprender el estado emocional, cognitivo y social de quien recibe la pregunta permite adaptarla para que sea percibida como respetuosa, relevante y motivadora, evitando resistencia o incomodidad. La empatía, combinada con la curiosidad genuina, transforma cada pregunta en un puente entre mentes y corazones, estableciendo conexión y facilitando un intercambio significativo de ideas y emociones. La escucha activa complementa la formulación de preguntas poderosas. Observar cuidadosamente las respuestas, los gestos, las emociones y las pausas nos permite formular preguntas de seguimiento que profundicen el diálogo, clarifiquen significados y estimulen la introspección. Cada pregunta debe percibirse como una invitación a pensar y compartir, no como un juicio ni una prueba, y la habilidad de ajustar el enfoque según la respuesta fortalece la interacción y la conexión emocional. La estructura de las preguntas también influye en su efectividad, secuencias que llevan de lo general a lo específico, que combinan exploración de emociones con análisis racional o que invitan a proyectar futuros posibles, crean un proceso reflexivo profundo que estimula tanto la mente como el corazón. Por ejemplo, iniciar con ¿qué piensas sobre esta situación?, seguido de ¿cómo crees que podrías abordar esto de manera diferente?, guía al interlocutor desde la observación hacia la introspección y la acción, generando un aprendizaje activo y consciente. Las preguntas poderosas también funcionan como catalizadores de cambio interno, invitan a las personas a cuestionar supuestos, explorar posibilidades, reconocer emociones y descubrir soluciones propias. Este enfoque no solo refuerza la autonomía del pensamiento, sino que también potencia la confianza, la responsabilidad personal y la capacidad de toma de decisiones consciente.
La reflexión que provocan las preguntas poderosas no solo beneficia al interlocutor, sino también al comunicador. Al formular preguntas con atención, empatía y propósito, desarrollamos nuestra propia claridad mental, comprensión del contexto y habilidades de análisis, fortaleciendo la capacidad de conectar, influir y liderar conversaciones de manera efectiva. Además, la formulación consciente de preguntas requiere paciencia y silencio. Dar espacio para que la persona piense, reflexione y responda con profundidad es crucial. Las interrupciones o las prisas disminuyen el impacto de la pregunta y la calidad del diálogo. El silencio, lejos de ser incómodo, se convierte en un aliado que amplifica la introspección, refuerza la conexión emocional y permite que la respuesta emerja de manera genuina y significativa. Otro elemento fundamental es la autenticidad. Las preguntas poderosas surgen de un interés real, de una curiosidad genuina por comprender, aprender y conectar. La falsedad o el intento de manipular mediante preguntas se perciben de inmediato y rompen la confianza y la conexión emocional. Por el contrario, la sinceridad en la intención transforma la pregunta en un acto de comunicación profundo y humano. La práctica de formular preguntas poderosas incluye ejercicios diarios como la reflexión sobre conversaciones previas, la reformulación de preguntas comunes para hacerlas más abiertas y significativas, la observación de cómo otras personas influyen mediante sus preguntas y la experimentación consciente de diferentes estilos de cuestionamiento según el contexto y la audiencia. Reflexionar sobre el impacto de nuestras preguntas también nos permite identificar patrones de comunicación, reconocer hábitos limitantes y mejorar nuestra capacidad de generar comprensión, insight y conexión emocional. La formulación de preguntas poderosas no es un fin en sí misma, sino una herramienta que potencia la elocuencia, la empatía, la influencia ética y la autenticidad. Cada pregunta bien planteada genera un efecto multiplicador, abre mentes, despierta emociones, activa la reflexión y construye puentes de entendimiento profundo. Este capítulo invita a detenerse, observar cómo y por qué hacemos preguntas, evaluar su impacto, entrenar la creatividad en la formulación de interrogantes y desarrollar la capacidad de estimular pensamiento, emoción y conexión de manera consciente. La verdadera maestría en la comunicación no solo reside en hablar con claridad, autoridad y emoción, sino también en saber preguntar, escuchar, adaptar y acompañar a otros en su proceso de reflexión, generando diálogos que no solo informan, sino que transforman, conectan y potencian a quienes participan. Aprender a formular preguntas poderosas convierte la conversación en un acto de creación conjunta, de descubrimiento, de empatía y de influencia ética, transformando cada interacción en un espacio de resonancia intelectual y emocional que deja huella profunda en la mente y en el corazón de quienes nos escuchan. Capítulo 14. Autenticidad en la comunicación. Ser auténtico al comunicarnos no significa decir todo lo que pensamos sin filtro ni abandonar el cuidado del lenguaje. Significa proyectar nuestras ideas, emociones y valores de manera coherente con quienes somos, generando un mensaje que refleje nuestra esencia y no un guión impuesto o una máscara social. La autenticidad es un componente fundamental de la elocuencia, porque las palabras pierden fuerza si no están respaldadas por congruencia interna. Cuando nuestro cuerpo, nuestra voz y nuestra mente reflejan la misma verdad, el mensaje se percibe con claridad, confianza y resonancia emocional. Ser auténtico requiere autoconocimiento profundo. Comprender nuestras fortalezas, limitaciones, emociones y valores nos permite comunicar desde un lugar genuino, evitando la imitación de estilos ajenos o la adaptación excesiva que diluye nuestra identidad. La autenticidad también implica aceptación. Aceptar nuestras vulnerabilidades, errores y emociones humanas nos permite proyectar seguridad y sinceridad, generando empatía y conexión con quienes nos escuchan. La comunicación auténtica no teme mostrar humanidad. Al contrario, reconoce que la imperfección es parte de la experiencia humana y que compartirla de manera consciente fortalece la confianza y la relación con la audiencia. Esta autenticidad se manifiesta en diversos niveles, en la selección de palabras que reflejen nuestro pensamiento, en el tono y la entonación que proyecten nuestras emociones, en la postura y el lenguaje corporal que apoyen nuestras ideas, y en la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y expresamos.
La falta de autenticidad, por el contrario, genera disonancia. Palabras vacías o gestos incongruentes provocan desconfianza, desconexión y disminuyen la capacidad de persuadir e impactar. La práctica de la autenticidad comienza con la introspección diaria, reflexionar sobre nuestras motivaciones, emociones y reacciones, reconocer patrones de comunicación que no nos representan plenamente y trabajar para alinear mente, cuerpo y expresión con nuestra verdad interna. La autenticidad también se nutre de la honestidad estratégica, comunicar con claridad y sinceridad, sin buscar agradar a todos ni evitar conflictos innecesarios. Permite proyectar autoridad y confianza sin perder respeto ni empatía. Un aspecto crítico es la integración de la emoción en la comunicación. Expresar lo que sentimos de manera controlada y consciente aumenta la fuerza de nuestras palabras y genera resonancia emocional. Sin embargo, la emoción desbordada o mal gestionada puede distorsionar el mensaje y afectar la percepción de credibilidad. Aprender a equilibrar emoción y racionalidad es clave para mantener autenticidad y eficacia simultáneamente. La autenticidad también se fortalece mediante la coherencia a largo plazo. No se trata de momentos aislados de sinceridad, sino de construir un patrón de comunicación consistente que refleje nuestra identidad, fortalezca la confianza y establezca nuestra presencia como individuos confiables y genuinos. Esta coherencia genera un efecto multiplicador. Las personas no solo escuchan lo que decimos, sino que perciben nuestra integridad, nuestra seguridad interna y nuestra capacidad de liderazgo y conexión emocional. Reflexionar sobre la autenticidad implica cuestionar hábitos adquiridos que buscan agradar, evitar confrontaciones o impresionar de manera artificial, y reemplazarlos por estrategias que respeten nuestra identidad y fomenten la comunicación honesta, clara y empática. Además, ser auténtico requiere valentía. Implica enfrentar el miedo al juicio, la crítica o el rechazo, y elegir expresarnos desde nuestro núcleo interno, confiando en que nuestra voz tiene valor y que nuestra verdad merece ser escuchada. La autenticidad también se manifiesta en la adaptabilidad consciente. Ser flexible y considerar a la audiencia no significa renunciar a nuestra identidad, sino ajustar la forma de comunicar sin comprometer el contenido esencial, encontrando un equilibrio entre expresión genuina y receptividad. La autenticidad potencia la conexión emocional, la influencia ética y la persuasión consciente. Cuando proyectamos coherencia interna, las personas no solo comprenden nuestras ideas, sino que las sienten, se identifican con ellas y confían en nuestra intención. La práctica de la autenticidad incluye ejercicios de autoobservación, escritura reflexiva, feedback honesto de personas de confianza y simulaciones de comunicación consciente, que permiten identificar áreas de incongruencia y reforzar la expresión genuina. En última instancia, la autenticidad no solo mejora la comunicación externa, sino que transforma nuestra relación con nosotros mismos. Nos permite aceptar quiénes somos, valorar nuestra voz y proyectar seguridad interna que se refleja naturalmente en cada interacción. Este capítulo invita a detenerse, reflexionar sobre la propia identidad, observar cómo se comunica y trabajar en la integración de mente, cuerpo y emoción para proyectar un mensaje coherente y genuino. La verdadera elocuencia no se mide únicamente por la habilidad de hablar bien, sino por la capacidad de comunicar desde un lugar auténtico, donde cada palabra, gesto y expresión refleja nuestra esencia y genera conexión, credibilidad y resonancia duradera. La autenticidad convierte la comunicación en un acto de presencia plena, integridad y humanidad, donde ser nosotros mismos no solo es posible, sino que potencia la fuerza, la influencia y el impacto de nuestras palabras de manera profunda y significativa. Capítulo 15. Integración de habilidades para hablar con impacto. Hablar con impacto no se logra únicamente dominando palabras, técnicas o trucos superficiales. Se trata de integrar mente, cuerpo, emoción y propósito en una experiencia comunicativa completa que genera resonancia, influencia y conexión profunda. Cada habilidad desarrollada hasta este punto, claridad, concisión, persuasión, improvisación, empatía, narración, voz, autenticidad, preguntas poderosas, no funciona aisladamente.
Su verdadero poder emerge cuando se combinan conscientemente, creando un flujo de comunicación que proyecta seguridad, autenticidad y magnetismo. Integrar estas habilidades requiere un proceso de autoobservación y práctica constante. Es fundamental reconocer cómo interactúan nuestras emociones con nuestro pensamiento y nuestro cuerpo. La mente puede generar ideas brillantes, pero sin control emocional se pierden en la ansiedad o la inseguridad. La emoción puede ser intensa, pero sin claridad de pensamiento se vuelve caótica. El cuerpo puede proyectar presencia, pero sin coherencia interna transmite mensajes contradictorios. La integración consiste en alinear estos tres elementos: pensar con claridad, sentir con conciencia y proyectar con coherencia para que el mensaje fluya naturalmente y tenga un impacto duradero. La respiración, nuevamente, actúa como hilo conductor. Una respiración consciente conecta mente y cuerpo, regula la emoción y permite modular la voz y la entonación de manera efectiva. El control de la respiración durante la comunicación sostiene la presencia, la claridad y la capacidad de improvisar frente a lo inesperado, y refuerza la seguridad interna que proyectamos hacia nuestra audiencia. La estructuración del mensaje sigue siendo crucial, pero ahora debe incorporarse de manera flexible. Tener un esquema claro que contemple introducción, desarrollo y cierre nos da seguridad, mientras que la improvisación consciente permite adaptarnos a cambios, reacciones o preguntas inesperadas sin perder coherencia ni impacto. La combinación de preparación y flexibilidad crea un equilibrio poderoso. La estructura proporciona solidez, la improvisación aporta fluidez y la autenticidad asegura que todo refleje nuestra esencia. La voz y la entonación se integran con el contenido y la emoción. Cada palabra pronunciada con intención, cada pausa medida, cada modulación estratégica refuerza el mensaje, proyecta autoridad y despierta resonancia emocional en la audiencia. La articulación, el ritmo y la cadencia se adaptan al contexto y a las emociones que deseamos transmitir, generando un efecto magnético que mantiene la atención y facilita la comprensión profunda. La empatía y la conexión emocional son elementos que consolidan la integración. Observar y leer las reacciones de la audiencia, percibir emociones y ajustar la comunicación de manera consciente permite establecer vínculos sólidos, generar confianza y proyectar influencia ética. La combinación de autenticidad, claridad, emoción y presencia física crea un efecto de coherencia que impacta y permanece mucho después de terminar de hablar. La narración estratégica también se convierte en un recurso integrado. Las historias que contamos deben alinearse con nuestro propósito, nuestras emociones y las necesidades de la audiencia. Una historia bien seleccionada, contada con voz, entonación, gestos y ritmo congruentes, conecta intelecto y corazón, refuerza la memoria del mensaje y genera influencia de manera natural y ética. Formular preguntas poderosas se integra en este flujo como un catalizador de reflexión y participación. Invitamos a la audiencia a pensar, sentir y conectar con el mensaje, transformando la comunicación en un diálogo dinámico y significativo, más que en un monólogo unidireccional. La práctica de esta integración requiere ejercicios conscientes, ensayos frente a espejo o ante un grupo de confianza, grabaciones para observar gestos, voz y expresiones, simulaciones de improvisación, reflexión sobre emociones y ajustes en tiempo real según la respuesta de la audiencia. La autoevaluación constante permite identificar incongruencias, fortalecer habilidades débiles y consolidar la coherencia entre mente, cuerpo, emoción y mensaje. Reflexionar sobre nuestra propia energía durante la comunicación es igualmente importante. La presencia magnética no depende de la perfección, sino de la autenticidad, la coherencia y la intensidad consciente que proyectamos. Cada gesto, palabra y pausa debe reflejar la preparación, el propósito y la conexión interna que hemos cultivado. La integración de habilidades no solo fortalece la comunicación verbal, sino también la no verbal.
Postura, gestos, contacto visual y expresiones faciales deben estar alineados con las emociones y el mensaje que deseamos transmitir. La congruencia completa entre contenido, emoción, voz y cuerpo genera una presencia magnética que capta atención, despierta interés y provoca resonancia duradera en la audiencia. La integración también implica resiliencia y manejo de la incertidumbre. Combinar improvisación con claridad, emoción con racionalidad y autenticidad con estructura permite enfrentar cualquier situación comunicativa con seguridad, sin perder el impacto ni la conexión. Este equilibrio transforma el miedo, la duda o la tensión en energía creativa y fuerza expresiva, fortaleciendo la confianza interna y la percepción externa de autoridad y credibilidad. Finalmente, hablar con impacto total es un acto de conciencia. Implica observarnos, entrenarnos, reflexionar y ajustar continuamente cada elemento de nuestra comunicación, hasta que mente, cuerpo, voz y emoción trabajen en sincronía. La verdadera elocuencia no se limita a la capacidad de expresarse, sino a la habilidad de proyectar presencia, influir con ética, conectar emocionalmente y generar un efecto profundo que perdura en quienes nos escuchan. Este capítulo invita a la práctica deliberada, a la integración consciente de todas las herramientas desarrolladas hasta ahora y a la reflexión sobre la manera en que proyectamos nuestra esencia en cada palabra, gesto y pausa. Hablar con impacto no es un resultado inmediato ni un talento innato. Es el producto de la coherencia interna, la disciplina, la autenticidad y la sensibilidad hacia los demás. La integración de habilidades convierte la comunicación en un arte completo, donde cada elemento, pensamiento, emoción, voz, cuerpo, narrativa, preguntas y presencia se fusionan para generar una experiencia poderosa, transformadora y duradera que deja una huella profunda en la mente y el corazón de quienes nos escuchan. Capítulo 16. La elocuencia como estilo de vida. La elocuencia no es solo una habilidad que se activa en momentos específicos, como un discurso, una reunión o una presentación. Es un modo de vivir que permea cada interacción, cada pensamiento y cada gesto. Integrar la elocuencia en la vida cotidiana significa adoptar un enfoque consciente hacia la comunicación, donde claridad, autenticidad, empatía, presencia y adaptación no son técnicas aisladas, sino hábitos internos que se reflejan naturalmente en nuestra manera de ser y de relacionarnos. La verdadera maestría en comunicación surge cuando la mente, el cuerpo, la voz y las emociones trabajan en sincronía constante, permitiendo que nuestras palabras no solo informen, sino que inspiren, conecten y generen resonancia profunda. Esto requiere un compromiso diario con el autoconocimiento, entender nuestros valores, nuestras emociones, nuestras fortalezas y limitaciones, y cómo estos elementos se manifiestan en cada interacción. La reflexión constante sobre nuestro estilo comunicativo nos permite identificar patrones, corregir hábitos limitantes y reforzar aquellos que nos permiten expresarnos con claridad y autenticidad. Incorporar la elocuencia como estilo de vida también implica observar y escuchar activamente a los demás en cada interacción cotidiana. Cada conversación, por mínima que parezca, es una oportunidad de conectar, de entender perspectivas distintas, de practicar empatía y de fortalecer nuestra capacidad de influir y comunicar con respeto. Escuchar con atención genuina, hacer preguntas significativas y responder con conciencia transforma incluso los intercambios más breves en momentos de impacto profundo. La autenticidad es la piedra angular de esta práctica diaria. Ser auténtico significa comunicarnos desde un lugar coherente con nuestra identidad interna, expresando pensamientos y emociones con honestidad, sin máscaras ni artificios. La autenticidad cotidiana se refleja en la congruencia entre lo que sentimos, pensamos y decimos, y proyecta seguridad, confianza y presencia magnética que atrae respeto y conexión.
La voz y la presencia física también forman parte de este estilo de vida elocuente. Modular la voz, cuidar la respiración, proyectar autoridad y emociones con entonación adecuada, mantener contacto visual y postura coherente, y acompañar el mensaje con gestos congruentes son prácticas que, con el tiempo, se integran de manera natural, convirtiéndose en una extensión de nuestra identidad y no en técnicas externas. La improvisación y la adaptabilidad continúan siendo esenciales en la vida cotidiana. Ningún día sigue un guión perfecto. Conversaciones inesperadas, desafíos, conflictos o situaciones nuevas exigen la capacidad de responder con coherencia, claridad y autenticidad. La habilidad de adaptarse sin perder identidad, de improvisar con seguridad y de ajustar el mensaje según la audiencia o el contexto, convierte cada interacción en una oportunidad de demostrar elocuencia y presencia consciente. La conexión emocional y la empatía también deben integrarse como hábitos diarios. Reconocer y validar emociones propias y ajenas, generar resonancia emocional en cada diálogo y ajustar nuestro lenguaje y comportamiento para establecer vínculos genuinos permite que la comunicación se transforme en un acto humano profundo, donde cada intercambio se convierte en una oportunidad de comprensión y relación auténtica. Además, la claridad y la concisión deben mantenerse como principios guía, expresar ideas de manera precisa y directa, evitando ambigüedades, redundancias o divagaciones innecesarias, facilita la comprensión y refuerza la credibilidad. La práctica constante de la elocuencia en la vida cotidiana requiere ejercicios deliberados, reflexionar sobre conversaciones pasadas para identificar fortalezas y áreas de mejora, anticipar posibles escenarios y preparar respuestas claras y auténticas, leer en voz alta para entrenar voz y entonación, practicar la escucha activa y la formulación de preguntas poderosas, y observar cómo nuestro lenguaje corporal complementa o contradice nuestras palabras. Esta disciplina diaria no convierte la comunicación en algo rígido, sino en un flujo consciente, donde cada interacción es un acto de presencia, influencia y autenticidad. Integrar la elocuencia en el estilo de vida, también gestionar emociones internas de manera constante, reconocer ansiedad, frustración, entusiasmo o dudas y canalizar esas emociones hacia una expresión controlada y coherente, fortalece nuestra capacidad de mantener claridad, autenticidad y autoridad en cualquier contexto. Asimismo, requiere una mentalidad de crecimiento, aceptar errores como oportunidades de aprendizaje, reflexionar sobre experiencias comunicativas pasadas y comprometerse con la mejora continua garantiza que la elocuencia no sea un estado estático, sino un proceso dinámico y evolutivo. La elocuencia como estilo de vida también transforma nuestra percepción del entorno y de los demás. Nos vuelve más observadores, conscientes de matices emocionales, patrones de comunicación y señales no verbales, y nos permite responder con mayor eficacia, comprensión y empatía. Cada interacción se convierte en una oportunidad de practicar y perfeccionar, desde la expresión de ideas hasta la influencia ética, la narración, la improvisación y la conexión emocional. La integración de todas estas competencias, claridad, concisión, voz, autenticidad, empatía, improvisación, narración, preguntas poderosas, en cada día genera un efecto multiplicador. No solo hablamos mejor, sino que pensamos mejor, sentimos más conscientemente, nos relacionamos con mayor profundidad y proyectamos una presencia magnética y coherente en todo momento. Este enfoque convierte la comunicación en un arte de vida, donde cada palabra, gesto y decisión refleja preparación, conciencia y autenticidad. Mantener la elocuencia como estilo de vida es, en última instancia, un acto de responsabilidad y compromiso con uno mismo y con los demás, responsabilidad de expresarse con claridad y honestidad, y compromiso de escuchar, conectar y generar un impacto positivo en cada interacción. Este capítulo invita a reflexionar sobre cada día como una oportunidad de practicar la elocuencia en cada conversación, mensaje, gesto o mirada, transformando la comunicación de un conjunto de técnicas a un estilo de vida que proyecta autenticidad, presencia, influencia ética y conexión profunda. La verdadera elocuencia no es un acto ocasional, sino una manera de estar en el mundo, un hábito consciente que integra mente, emoción,
cuerpo y propósito y que convierte cada interacción en una oportunidad de resonancia, aprendizaje y transformación para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Vivir la elocuencia es vivir con atención plena, coherencia interna y autenticidad radical, proyectando nuestras ideas y emociones con claridad, empatía y fuerza y dejando una huella duradera en cada espacio y cada relación que atravesamos. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.